parecer, Vanessa, las estafas están a la orden del día. Varios televidentes nos contactaron para alertar a la comunidad sobre una llamada que recibieron supuestamente por parte de empleados del Servicio de Rentas Internas, IRS por su sigla en inglés. Precisamente, Juan Carlos, nuestro compañero Samuel Rivera salió a investigar y nos cuenta más. Adelante, Samuel. Gracias, Vanessa. Ante este tema, varias personas se han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales, como Facebook y a través del correo electrónico, y nos han indicado, como Karen Pérez, que nos dice: hola, solo quería preguntarles dónde o cómo es que tengo que reportar si me hicieron llamadas del IRS y siento que son fraudulentas. Me dejaron un número, pero llamo y ese número no existe. Esté atento a esta estafa telefónica. A las víctimas potenciales se les dice que adeudan dinero que debe ser pagado al IRS inmediatamente. Si no tienen éxito la primera vez, a veces los estafadores llaman nuevamente intentando una nueva estrategia. Se recomienda a los consumidores que reciban tales llamadas telefónicas simplemente colgar el teléfono, nunca provea ninguna clase de información personal o pague nada a los que le llaman. No se deje sorprender, recuerde que los estafadores utilizan nombres falsos y números de placas del IRS. Son capaces de decir los últimos 4 dígitos del número de seguro social de la víctima. Simulan el número gratuito del IRS en el identificador de llamadas. A veces envían falsos mensajes del IRS. Simulan ruidos de fondo en otras llamadas llevándose a cabo para imitar a una central de llamadas. Los estafadores amenazan a los consumidores que se van a enfrentar con encarcelamiento y otros castigos si no pagan inmediatamente los impuestos atrasados. Según informes de las autoridades, ya son 90.000 quejas que han recibido a través de su línea directa de teléfono hasta la fecha. El inspector general del Tesoro para la Administración Tributaria ha identificado aproximadamente 1.100 víctimas que han perdido un estimado de $5 millones por estas estafas. Si en realidad debe impuestos al IRS o cree que debe impuestos, debe llamar directamente al IRS al 1-800-829-1040. Los empleados del IRS le pueden decir si es de verdad que debe impuestos atrasados y le pueden ayudar con los pagos o el asunto de pagos o arreglo de pagos. Si sabe o cree que puede adeudar impuestos, tiene que llamar al IRS al 1-800-829-1040 y si recibe una llamada amenazadora, reporte el incidente a TICTA al 1-800-366-4484. Para más información sobre cómo reportar una estafa, visite la página que ve en pantalla y escriba estafa en la casilla de búsqueda. Retornamos a ustedes. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte y a tener mucho cuidado con las estafas.